Bueno, muchísimas gracias y queremos agradecer también a todos los hermanos, las hermanas, nuestros amigos también que a esta hora tomamos un tiempo para dialogar acerca de la Escritura y compartir la palabra de Dios en esta serie de estudios que hemos iniciado de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en este proceso, por supuesto, del estudio de la Biblia, siempre estamos recomendando la necesidad de formarse de manera permanente. La institución que representamos, que se llama Prometa, es una institución especializada en ofrecer preparación bíblica, preparación teológica, en distintos niveles de diplomados, certificados y hasta maestrías, y todo vía Internet. Así que en tiempos cuando el Internet es una herramienta indispensable para aquellos que tienen poco tiempo o que están por alguna razón limitados a poder accesar a estudios teológicos, Prometa es una opción importante para usted. Puede visitarnos en nuestra página web www.pro-meta.org o escribir a nuestro correo admisiones@pro-meta.org. En cualquiera de los dos casos les vamos a atender y ayudarles en su formación, en su crecimiento personal y ministerial. Y bueno, como es sabido de casi todos, hemos iniciado ya hace algunas semanas atrás el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas, una de las primeras cartas que Pablo escribió, muy angustiado, por cierto, porque para los que no han estado en el contexto de las explicaciones anteriores, lo que hemos dicho es que esta carta de Pablo a los Gálatas surge como una reacción de Pablo al hecho de que falsos maestros habían penetrado en las primeras iglesias que Pablo había fundado. No sé si todos se acordarán que el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía cuando el Espíritu Santo, a través de uno de los profetas que estaba allí presente, eso está descrito en Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo habló a través de uno de esos profetas y dijo, bueno, apártenme a Pablo y Bernabé para la obra a la cual yo los he mandado. El Espíritu Santo los había ya asignado a ir a predicar el Evangelio entre los gentiles. Y esto es en Hechos 13. Y ellos salieron, por supuesto, los otros ancianos que estaban allí, les impusieron las manos, oraron por ellos, y ellos salieron y estuvieron en una región que se llama Galacia del Sur, donde hicieron su primer viaje misionero, que duró más o menos un año y medio. En ese viaje ellos fundaron iglesias como por lo menos en 4 ciudades importantes, que era Antioquía de Pisidia, de Listra, Iconio y Derbe. Luego que estuvieron allí fundando iglesias, entonces por supuesto regresaron a Antioquía, iban a hacer un segundo viaje misionero y no hubo acuerdo entre Pablo y Bernabé acerca de llevar consigo a un joven que los acompañó en el primer viaje, llamado Juan Marcos. Este joven, de alguna manera, tuvo temor de acompañarlo en el segundo viaje porque hubo persecución, hubo confrontaciones. Y joven al fin, quizás sin mucha experiencia, se atemorizó y se regresó. Pablo llegó a la conclusión que todavía no estaba listo para acompañarlos en ese segundo viaje y no lo quiso llevar. Bernabé, un poco más condescendiente, un poco más reconciliador, quiso llevarse a Juan Marcos. No hubo manera de que se pusieran de acuerdo. Entonces Pablo emprendió su recorrido a su segundo viaje misionero y Bernabé entonces fue a la isla de Chipre y ya Lucas no nos relata más acerca de Bernabé y se enfoca en la figura de Pablo. Ustedes ven que el libro de Hechos tiene como 2 personajes claves: Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12, y luego Pablo, del capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos. Así que Hechos también se puede ver como separado o dividido por 2 grandes personajes que impulsaron el Evangelio. Pedro en la esfera judía y Pablo en la esfera gentil. Entonces Pablo emprende su segundo viaje, va a la región de Macedonia
y allí estaban las ciudades importantísimas de Tesalónica, de Filipos, de Berea, Atenas, Corinto. Y cuando él estaba en ese segundo viaje, recibe noticias que las iglesias recién fundadas por él en el primer viaje habían sido prácticamente invadidas por falsos maestros. Eran personas, eran judíos que habían crecido y se habían formado dentro de la religión judía, cuyo núcleo es la ley y cuya señal es la circuncisión hecha en el miembro masculino como señal visible del pacto que Dios hizo con Israel. Así que los judíos, por supuesto, habiéndose formado en toda esa tradición de la ley mosaica, y después que conocieron a Cristo, algunos judíos habían llegado a la conclusión de que, bueno, sí era importante haber conocido a Cristo, cómo no, pero que para poder ser verdaderamente del pueblo de Dios, que eran ellos, ¿no? A su entendimiento, para poder ser verdaderamente del pueblo de Dios, tenían que cumplir la ley que ellos estaban ya cumpliendo, tenían que circuncidarse. Es decir, toda persona, si no era judía, tenía que pasar por el filtro del judaísmo para poder agradar a Dios y para que la salvación fuese completa. O sea, no bastaba creer en Cristo. Había que añadirle el elemento de la ley. Había que añadirle el elemento de la circuncisión. Entonces, era como decirle a un gentil: ustedes no son totalmente salvos, ustedes no están totalmente seguros de su salvación hasta que emprendan el camino del cumplimiento de la ley y de circuncidarse como señal de que ahora ustedes son parte del pueblo elegido de Dios, que es el pueblo hebreo. Esa era la teoría, o esa era la propuesta de este grupo de falsos maestros. Cuando Pablo se entera de esto, por supuesto, hay en él una especie de indignación espiritual por lo que estaba pasando, también una tristeza y una frustración de que cómo es que estos falsos maestros van a confundir, van a desviar a estos recién convertidos gentiles, a exigirles que cumplan la ley. Y por eso cuando Pablo empieza la carta, inicia su carta, en vez de dar saludos así, una oración al Señor, pidiendo la bendición de los hermanos a los Gálatas. Gálatas se refiere a toda esa región que Pablo visitó con Bernabé. Entonces, en lugar de ese saludo así fraterno, que por lo general Pablo nos tiene acostumbrado, fíjense cómo empieza capítulo 1, versículo 6. Unas palabras un poco duras. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así empieza Pablo lo que sería el cuerpo de la carta, con una especie de regaño, con una especie de reto, de confrontación a los hermanos, porque habían oído y habían seguido y estaban prácticamente en un camino de desvío al evangelio verdadero. Y así a lo largo del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, el apóstol está desarrollando su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de él? La propuesta del apóstol Pablo es que si comparamos la ley con el evangelio, con la promesa del evangelio, el evangelio supera por mucho lo que la ley ofrece. Pablo prácticamente en esta carta demuestra que el evangelio que él predicó a los Gálatas, que él y Bernabé predicaron a los Gálatas, tiene unas ventajas espirituales, unas ventajas de seguridad de vida espiritual, unas ventajas de descanso y paz al corazón que la ley nunca ofreció y que no puede ofrecer. Entonces es como desmantelar la propuesta de estos falsos maestros. Entonces la carta de los Gálatas es un desmantelamiento de la teoría que dice que además de yo creer en Cristo tengo que añadir otros elementos, pueden ser rituales, litúrgicos, para poder agradar a Dios. A Dios no lo podemos agradar en nuestra propia capacidad. Todo esfuerzo que el hombre haga para agradar a Dios es inútil, porque el único que ha agradado a Dios totalmente es su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz. Y todo eso lo plantea Pablo en estos primeros capítulos de la carta. La semana pasada estuvimos comentando la primera parte del capítulo 3, donde Pablo plantea algo interesante. Como los judaizantes estaban buscando
que los gentiles se hicieran hijos de Abraham al traerlos al judaísmo. Pablo, por ejemplo, en la sección del capítulo 3, versículos 6 al 18, que fue la que comentamos la semana pasada, Pablo dice: ustedes, judaizantes, no tienen que convertir a los gentiles en hijos de Abraham, porque ellos ya son hijos de Abraham. ¿En qué sentido son hijos de Abraham? Ellos creyeron por fe en Cristo, igual que Abraham. Abraham se le ofreció una promesa. Se le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, que Dios iba a hacer de él una nación grande, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham creyó por fe, y todos los que creen por fe a Dios son hijos de Abraham. Entonces Pablo plantea esa tesis muy interesante, porque básicamente lo que le dice a los judaizantes es: ustedes están haciendo hijos de Abraham a unas personas que ya son hijos de Abraham por la fe, así que no hagan ese esfuerzo innecesario, porque ya ellos tienen la promesa que se le dio a Abraham, que ustedes también recibieron inicialmente, ellos también la poseen, así que no se esfuercen, ellos ya son hijos de Abraham. Así termina Pablo esta primera parte del 3, y luego ya en esta segunda parte del capítulo 3, que es lo que vamos a comentar hoy, él termina su argumento. Y claro, como en esa primera parte del capítulo 3, el último versículo, el 18, Gálatas 3:18, dice Pablo: porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo está diciendo que la ley realmente no hace operativa la promesa de Dios. No es por la ley que se logra alcanzar esa promesa. Y esto, por supuesto, podía generar en los judíos especialmente una pregunta muy importante, muy esencial y totalmente lógica, ¿no? Aquí Pablo está haciendo dos preguntas que cualquier judío se hubiese hecho, y él la coloca aquí como que si fuera un judío que se la estuviera haciendo a él. Esta es una técnica literaria griega que se llamaba diatriba, donde el escritor colocaba una pregunta que una persona opositora podía hacerle para tener la oportunidad de responderla. Entonces Pablo abre aquí como una diatriba con dos preguntas claves. La primera pregunta está en el versículo 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si Dios entonces permitió la ley, le dio la ley a Moisés, y nosotros estuvimos cumpliendo esa ley por tantos años y tantos siglos, entonces ahora Pablo va a decir que la ley no sirve para nada. Esa es la primera pregunta. Lógica, ¿verdad? Bastante importante. Y la segunda pregunta la hace en el versículo 21. Usando esta técnica de la diatriba, dice en el versículo 21, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí lo que Pablo está preguntando es, como es el mismo Dios que dio la ley, también dio la promesa, ¿cómo es que entonces son aparentemente dos caminos para lograr agradar a Dios? Porque si Dios dio la ley, es para que el hombre llegara a ser salvo a través de cumplirla. Pero si dio la promesa, también se puede ser salvo a través de cumplir, de aceptar esta promesa. Quiere decir que estamos hablando de dos líneas paralelas, de dos caminos para alcanzar la salvación, y que posiblemente son mutuamente excluyentes. O soy salvo por esperar la promesa por fe, o soy salvo por cumplir la ley. Esa pregunta también es legítima, es lógica, y un judío la pudo haber hecho. Entonces Pablo, usando de esta diatriba, coloca esas dos preguntas y las resuelve él mismo. Por supuesto, porque la técnica consiste en eso, en hacer la pregunta y responderla. Dice entonces, vamos a ver brevemente la respuesta que da Pablo a esas dos preguntas. A la primera pregunta, ¿para qué sirve la ley? Pablo responde, versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. A veces cuando uno encuentra textos que de primera lectura no son bien captados, acordemos que esta sintaxis, esta forma sintáctica como está arreglado el texto, no permite una comprensión muy fluida de lo que Pablo está tratando de decir. Un consejo a nivel de interpretación bíblica
es que tengan siempre a la mano dos o tres versiones, o dos o tres traducciones, como también se les llama, diferentes, y especialmente que alguna de ellas pueda ser de lenguaje más dinámico. Hay varias traducciones al español muy buenas de lenguaje dinámico, como son la Nueva Versión Internacional, que sus siglas NBI, la Dios habla hoy, que también es una versión popular, la Palabra de Dios para todos, la Nueva Traducción Viviente. Estoy mencionando solo ejemplos de algunas versiones que son dinámicas, y uno puede al leerlas tener una comprensión del contenido de lo que Pablo está tratando de comunicar allí. Por ejemplo, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy. Voy a leer este versículo 19 y 20 en esa versión Dios habla hoy. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. ¿Ve que esta parte sí se capta más rápidamente? O sea, la ley pone de manifiesto cuán desobedientes somos nosotros. Y luego dice, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. Nosotros sabemos que esa descendencia a quien se le había hecho la promesa es Cristo. Van a ver que Pablo en estos dos párrafos, él juega con esa idea cronológica de que la venida de Cristo fue el cumplimiento de la promesa, y que la fe en Cristo empieza a generarse a partir del cumplimiento de esa promesa. Antes de la llegada de Cristo, por supuesto, lo que el pueblo judío básicamente conocía era la ley, y estaban bajo la ley. Pero una vez que llega Cristo, que es Dios encarnado, entonces se activa esa posibilidad de creer en Jesús como Hijo de Dios. Él es la promesa, entonces yo puedo, a través de la fe, depositar esa fe en Él. Por eso Pablo siempre habla de hasta qué, o hasta el momento en que, porque habla en esos términos temporales. Dice que esta ley fue dada hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y luego añade que la ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Esto fue exactamente así. Hay otros textos que demuestran la presencia de ángeles cuando se le estaba dando la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Y luego dice el versículo 20, pero no hay necesidad de intermediarios cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. Entonces, para explicar un poquito más el contenido de estos versículos 19 y 20, lo que Pablo está diciendo básicamente es lo siguiente. ¿Es importante la ley? ¿Tiene algún valor la ley? Y la respuesta de él, por supuesto, claro que sí. Pero la ley lo que hace es que revela cuán pecador es el ser humano, porque te dice en qué estás pecando. Es como una persona que va por una autopista, por una vía, va en su auto, en su carro, y va, como le gusta la velocidad, le anima la velocidad, empieza a acelerar hasta que llega a 120 kilómetros por hora. De pronto pasa por un aviso que dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Bueno, ese aviso es como una advertencia de que está violando la ley si pasa de 80. Entonces, aunque a él le gusta la velocidad, le emociona la velocidad, él entiende ahora que está pecando. Él entiende ahora que ese gusto por la velocidad, que ese deseo hasta exacerbado por andar a tan alta velocidad no es correcto. Y el aviso le sirve para advertirle y señalarle que eso que está haciendo está malo, es pecaminoso. El aviso no le va a curar el deseo de correr. El aviso no le va a quitar las ganas de correr, pero le va a decir que correr a una mayor velocidad que la que está allí es infringir la ley, y él va a tener que atenerse a las consecuencias si desobedece esa ley. Ese más o menos ilustra lo que era el objetivo de la ley. Porque hasta que ese aviso no estaba allí, la persona no era consciente y podía seguir a esa alta velocidad disfrutando de la emoción que le produce, el vértigo que le produce la velocidad, disfrutando de eso, como si fuese totalmente normal. Él diría, bueno,
no estoy dañando a nadie, estoy disfrutándola yo, hasta que el letrero le dice, no, estás violando una ley. Entonces, de alguna manera Pablo dice que la ley fue añadida. Añadida significa que había algo de base. ¿Cuál era la base? ¿Cuál era el núcleo original del plan de redención de Dios? La promesa que él hizo a Abraham. Eso fue primero, ese es el núcleo, esa es la base. Se le añade la ley, y la ley lo que hace es demostrarle al hombre cuán pecadores somos, cuánto nos gustan las cosas que no le agradan a Dios, cuánta emoción nos produce pecar, porque sí queremos hacer estas cosas, pero hay unas señales, hay unos letreros, hay unos mandamientos que dicen, eso no está bien. No matarás, no robarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Bueno, personas viven en este tipo de conducta permanentemente porque es algo que les produce emoción, que les produce cierta cosquilla y suspenso, cierto placer hacer esto que desagrada a Dios. Y la ley lo que hace es como una señal decirle, eso no está bien. Y dice que para eso vino la ley. Y esa ley cuando vino, dice el apóstol Pablo, estuvo acompañada de ángeles. Y es verdad, en Deuteronomio, por ejemplo, 33:2, que es un recuento de la manera como fue dada la ley, se mencionan los ángeles que estuvieron allí presentes. En el Salmo 78, versículo 17, también se menciona la presencia de ángeles. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan del discurso que dio Esteban? Ahí se menciona también a los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 2 menciona que cuando Moisés sube al monte, hay relámpagos, hay sonidos de truenos, hay un humo que sube, un humo que oculta toda la montaña. Y era una imagen tan aterradora que el pueblo tuvo un miedo terrible y le dijo a Moisés, bueno, ya Dios le había dicho que nadie del pueblo se podía acercar a la montaña, ni cerca. Pero entonces el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Dios y después tú hablas con nosotros, pero nosotros no queremos estar cerca por el grado de horror, por el grado de expectativa, de temor que causaba esa presencia. Entonces, fíjense Pablo argumentando, dice, cuando la ley fue dada, estaban los ángeles como intermediarios, pero también estaba Moisés como intermediario. Son dos grandes intermediarios, los espirituales, los ángeles, y el terrenal que era Moisés. Pero luego dice, pero con Abraham, cuando Dios habla con Abraham, no había intermediario, porque Dios es uno solo. Y Dios se entendió con Abraham como quien habla con un amigo. Abraham, sal de tu tierra. Sal a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Los que te maldicen yo los voy a maldecir. Y los que te bendicen yo los voy a bendecir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un diálogo. Ahí no habían ángeles. Ahí no estaba Moisés. Ahí no estaba ningún intermediario. Fue un diálogo directo. Fue un encuentro directo. Y fue una promesa directa que le hizo Dios a Moisés. Ahí ya Pablo está destacando la importancia, el valor y la superioridad de la promesa sobre la ley. No hubo intermediario, fue un diálogo directo. No habían truenos, no había humo, no había fuego, no habían relámpagos, no habían ángeles. Era un diálogo sencillo como quien habla con un amigo. Entonces, realmente la promesa que culmina en Cristo, en el monte Calvario, digamos, llega a ser superior que aquella ley que se dio en el monte Sinaí a través de estos mediadores. Entonces entre Sinaí y el Calvario, Pablo presenta estas dos figuras y dice el Calvario, la promesa hecha en Cristo, que es la simiente, supera con mucho y con creces la ley. Y luego, por supuesto, Pablo hace la segunda pregunta, que está en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?, pregunta Pablo. Entonces hay una especie aquí de contradicción. Si yo cumplo la ley, y como la ley la dio el mismo Dios, si yo cumplo la ley, ¿puedo entonces llegar a ser salvo, agradar el corazón de Dios?
Y si yo cumplo la promesa y espero la promesa y creo por fe en Cristo, ¿también puedo llegar a ser salvo? Y entonces se presentaría como una contradicción y Dios no se puede contradecir. No pudo haber dicho Dios que la gente se podía salvar cumpliendo la ley y al mismo tiempo decir que la gente solo se podía salvar creyendo la promesa. Es como una especie de polémica que un judío hubiera presentado y Pablo responde a esa pregunta en el versículo 21, en ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Hay varios tipos de negaciones en el idioma de Pablo para él negar un supuesto, y este tipo de negación, cuando ustedes vean que Reina Valera traduce en ninguna manera o en ningún modo, es de los 3 o 4 tipos de negaciones la más fuerte, que significa no hay posibilidad de que esto sea así. Diría uno pues en buen español, ni que Dios lo quiera. O sea, esto no es posible de ninguna forma. Y eso es lo que dice Pablo en el 21. Cuando responde dice, en ninguna manera, y luego da su explicación. ¿Cuál es la explicación? Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que él está anulando la idea de que la ley puede salvar. La palabra vivificar que utiliza Pablo en el versículo 21 tiene que ver con salvar. Él está echando por tierra de una vez esa posibilidad. Entonces no son dos líneas paralelas para ser salvo. No es que uno puede ser salvo por creer la promesa, como el caso de los gentiles, y ser salvo por guardar la ley, como el caso de los judíos. Y noten que los judaizantes, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban tratando de decirle a los gentiles que ellos tenían que tener las dos cosas para ser salvos: creer en Cristo y guardar la ley. Pablo dice, no, de ninguna manera. Porque si la justificación viniera por la ley, dice él, entonces la justicia realmente de Dios, el Dios ver a una persona justificada, viniera por ese cumplimiento. Y luego en el 22 dice Pablo, siguiendo con su argumento, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿A qué se refiere Pablo con eso de que la Escritura lo encerró todo bajo pecado? Bueno, lo que Pablo está diciéndonos es que la palabra revelada de Dios, que significa la Escritura, en todas partes demuestra que el ser humano nace pecador. Recordemos a David diciendo, he aquí, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Recordemos a Isaías diciendo que no hay nada sano en el hombre. Dice el salmista de manera gráfica, desde la punta de su cabello hasta la punta de su dedo, todo en el hombre, y usa una frase un poco dura, es una podrida llaga. Que las cosas buenas que él pueda hacer o que cree que pueda hacer son como trapos de inmundicia. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que esa frase que usa Isaías, que Reina Valera tradujo de manera muy, digamos, conservadora, usó trapos de inmundicia, eran los paños que usaban la mujer cuando tenía el periodo menstrual. Ella se colocaba, como sería hoy en día, una toalla sanitaria, pero en aquel momento era un pequeño paño que utilizaba para que retuviera la sangre, y luego por supuesto ese era desechado. Bueno, Isaías usa esa figura. Las cosas buenas del hombre son como ese paño delante de Dios, o sea, inmundo. Lo que están diciendo estos autores, y luego es ratificado de nuevo en el Nuevo Testamento. Pablo dice, por ejemplo, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. También Pablo afirma en Romanos capítulo 6 que por Adán entró el pecado en el mundo, de manera que todos los que nacen después de Adán son pecadores, nacen pecadores. Y esta doctrina bíblica es sumamente importante, porque hay filósofos, psicólogos y educadores que nos han dicho que el ser humano nace bueno. El ser humano nace realmente sin ningún tipo de falla. Había un gran maestro y filósofo también que hablaba del ser humano como una tabula rasa, decía él, o sea, una superficie totalmente lisa, incólume, no manchada por nada, pero que se iba dañando a medida que el ser humano iba creciendo. Permiso.
A medida que el ser humano crecía, entonces se iba contaminando de las maldades de la sociedad. Primero de su familia, luego las comunidades cercanas y luego, bueno, las cosas desviadas del mundo iban afectando esa mente frágil, esa mente expuesta a esas maldades. Y así era como el ser humano adquiría el mal. De manera que los niños nacen buenos, los niños nacen inocentes, los niños nacen sin ninguna propensión al pecado, pero se dañan con el tiempo. Me hace recordar una persona que decía, el gallo no canta para ser gallo, el gallo canta porque es gallo. Así también se aplica al hombre, el hombre no peca para ser pecador, él peca porque ya es pecador. Entonces uno coloca a un ser humano totalmente aislado de la sociedad, de cualquier entorno, si eso fuera posible, coloca a un ser humano en un sitio aislado de todo y teóricamente ese ser humano no va a pecar nunca, porque está alejado de cualquier entorno que lo lleve a la maldad. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Al contrario, por eso dice Pablo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que esa conciencia de pecado nos llevara a Cristo. Ese es el concepto que él dice. Él dice que esa promesa que se ofrece fuese anhelada por las personas. Una vez conscientes de que son pecadores, que ellos realmente vean que la única respuesta es Cristo. Y luego amplía esa respuesta en los versículos siguientes. En el 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, uno ve la palabra, por ejemplo, confinado bajo la ley y encerrados, y tiene la idea como de una prisión, ¿cierto? Como de una cárcel. Pero no es tanto eso. La idea y las palabras que usa Pablo aquí es más bien custodiados, vigilados. Es como que si la ley nos vigilara, nos estuviera haciendo un seguimiento de nuestra conducta. Y esto me hace recordar, disculpen, esto me hace recordar un video que vi en algún momento de una persona que estaba en una fila, varias personas estaban haciendo esa fila, y él estaba sacando la billetera, la cartera, detrás del bolsillo del que estaba delante de él. Con mucha destreza estaba sacándola. Cuando ya estaba afuera, él estaba así y cuando se dio cuenta que había una cámara que lo estaba viendo, la cámara estaba enfocada hacia él, se puso pálido. Entonces empezó a jugar y a disimular, a limpiar la cartera y la volvió a introducir en el bolsillo de la persona que estaba al frente. Y entonces saludó a la cámara y a mí me causó mucha gracia el video, pero al mismo tiempo me hace pensar en este versículo. La ley era nuestro vigilante, era nuestro custodio, nos estaba diciendo permanentemente, hey, estás sacando una cartera que no es tuya, revisa bien eso. Entonces la ley era ese vigilante. Y por supuesto, la ley te dice lo que está malo, pero de nuevo, vuelvo a la frase anterior, la ley no te da la solución. La ley no te puede ayudar a que tú dejes de desear robar. Esa persona, si esa cámara no hubiese estado allí, hubiese logrado su objetivo, hubiese robado. Y a pesar de que pasó esta experiencia tan difícil, ¿verdad? Porque posiblemente pudo haber ido preso, si hubiese consumado el robo, a lo mejor un día más tarde o 2 días más tarde volvía a robar. Porque esas ganas de hacer lo malo todavía permanecen en el ser humano. Las leyes existen para preservar las relaciones entre los seres humanos. Imagínense por un instante una sociedad sin ley. Yo puedo salir a la calle, tomarle el auto a una persona, el carro, se lo robo, me monto y me voy. Y como no hay ley, nadie está diciendo si lo que yo estoy haciendo está bueno o está malo. Voy, alguien me dice unas palabras inapropiadas para mí, entonces puedo quitarle la vida. Y sigo mi camino como que si hubiese aplastado un insecto. No hay para mí cargo de conciencia porque no hay ley. Puedo tomar lo que no es mío, puedo decir cualquier cosa que no es verdad, puedo herir o matar a alguien y no hay ley. Imagínense por un instante una sociedad sin ley. ¿Cómo sería el desbarajuste, el caos de esa sociedad?
Entonces la ley, en cierta forma, custodia, controla que esas pasiones humanas no se desborden. En todos los países, en todas las sociedades, algunos sociólogos han llamado a eso el contrato social. O sea, tenemos que tener unas normas mínimas de convivencia porque si no nos destruimos todos. En estos días, viendo lo de la cuarentena por el coronavirus, uno puede darse cuenta cómo a veces las personas nerviosas entran a un establecimiento comercial y quieren apoderarse, por ejemplo, de un paquete grande de papel o de alcohol, y otro viene y pelean. Entonces ahí está este choque entre 2, 3 personas por un producto que posiblemente el otro día ya va a estar de nuevo allí en la estantería, pero cómo salen a relucir esas pasiones, el egoísmo exacerbado, porque somos ególatras de nacimiento. Todas esas pasiones surgen. Entonces estas crisis sacan a veces lo mejor, pero a veces lo peor de nosotros, porque somos así, esa es nuestra naturaleza. Entonces Pablo dice, bueno, la ley sirve o sirvió para ese tipo de control. Pero luego dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y luego añade, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo menciona la palabra ayo porque en la sociedad romana muchas familias tenían dispuesto a una persona, un esclavo, era un esclavo, que se ocupaba de llevar a los niños pequeños a la escuela. No solamente los llevaba a la escuela, también los atendía, muchas veces le daba clase también, y hasta tenían el permiso de los padres para castigar al niño cuando éste era rebelde, era indisciplinado, no quería aprender. El ayo tenía esa libertad de disciplinar a los niños. Y así los acompañaba 6 años, 7 años, 10 años. Cuando el muchacho llegaba a los 17 años, se hacía un acto muy bonito en la familia, a veces invitaban a otra familia, y entonces se le daba un traje que se llamaba togas virilis en latín, significando ya usted es un ciudadano romano, ya usted tiene deberes y derechos, ya puede elegir a miembros del Senado, ya puede discutir en el foro, ya es un ciudadano de plenos derechos. En ese momento el adolescente o casi joven ya se desprendía del ayo y entraba entonces a una relación más directa con el imperio, en este caso con el Estado. Entonces es interesante que esa figura la utiliza Pablo. Dice que la ley era como un ayo que nos llevaba. ¿Pero a dónde nos llevaba? ¿A dónde nos quería conducir la ley? Dice Pablo que nos llevaba a Cristo. Nos llevaba a Cristo. ¿En qué sentido? Porque la ley nos decía cuán malos somos. La ley dice, no robarás. Cada vez que una persona roba algo, toma algo que no es suyo, está violando la ley. Entonces la ley lo señala como tomándolo de la mano y hasta castigándolo, diciéndole eso no lo debes hacer. Entonces, yo quedo frustrado, quedo castigado, quedo mal porque hice esto que no está bien, pero entonces quiero tener fuerzas para no hacerlo más. Quiero no sé cómo sacar el poder, la gracia para apartarme del robo o de la mentira o del adulterio, de la fornicación, de cualquier pecado. Y veo que no tengo fuerza en mí mismo. No tengo la capacidad. Mentí hoy, me descubrieron en mi mentira. Pasé vergüenza. Pero 2 días más tarde puedo volver a mentir. Porque quiero sacar de alguna parte fuerzas para no seguir cayendo en eso. Y ahí está la ley, llevándome. Cuando la ley me presenta a Cristo, me dice, ahí está el que te puede ayudar. Ahí está el que te puede limpiar el corazón. Ahí está el que puede poner en ti esa convicción de que odies ahora la mentira, de que odies ahora el robo, de que odies ahora el adulterio, de que odies ahora la inmoralidad. Ahí está el que te puede rescatar. Él puede cambiar tu corazón. Y ahora tú vas a obedecer esas mismas reglas, no porque te lo impongan desde afuera, no porque una señal diga 80 kilómetros por hora. No, ahora tú la vas a cumplir porque dentro de ti está alguien que te está dando las fuerzas, los recursos y la gracia de Dios para tú cumplir eso.
No cumplirlo por cumplirlo, no cumplirlo simplemente como una forma legalista de agradar a Dios. Es cumplirlo porque ahora tú estás con Él, Él está contigo y Él te da la gracia y la fuerza para odiar el pecado, para alejarte del pecado. Y esa frase la vemos en el versículo 27 cuando dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos, o sea, nos hemos cubierto con un traje que se llama Cristo, nos hemos identificado con la muerte y la resurrección de Jesús. El bautismo es eso, es una identidad con que Cristo murió y resucitó. Así también yo muero a esa vida en la carne, a esa vida de pecado, y resucito para Dios. Ya esta frase de alguna manera Pablo la había dicho en el capítulo 2, cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como ser humano en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Qué preciosas palabras de Pablo. Y luego termina el apóstol esta sección diciendo: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Algunos han tomado este pasaje de una forma equivocada para decir: bueno, fíjense, aquí dice que en Cristo no hay varón ni mujer, entonces no hay líneas de género. Así que si un hombre quiere ser mujer, o si una mujer quiere ser hombre, o si una mujer se quiere unir a una mujer, en Cristo eso no debería ser problema, porque esas líneas divisorias entre los géneros ya fueron borradas, porque según aquí dice, en Cristo no hay ni uno ni otro. Ese es un mal entendimiento, esa es una mala comprensión de lo que Pablo quiere comunicar aquí. Noten cuál es el tema de fondo, y en el proceso de interpretación de un pasaje de la Biblia siempre tenemos que tomar y preguntarnos cuál es el tema de fondo, de qué es lo que está tratando Pablo en esta porción, qué es lo que él quiere corregir. El tema de fondo son los judaizantes, que creyéndose el pueblo escogido y especial de Dios como judíos, querían entonces menospreciar a los gentiles y decirle: ustedes no son un pueblo tan especial como nosotros. Así que hay una barrera, una discriminación entre nosotros como judíos y ustedes como gentiles. Ustedes, para ser como nosotros, tienen que llegar hasta este escalón, que es un escalón espiritual, según ellos, mucho más elevado que el de los gentiles. Tienen que subir a este escalón, cumplir las normas de la ley, circuncidarse y vivir como judíos. Entonces eso era discriminatorio. Esas barreras que el hombre levanta para afectarse unos a otros. Pablo dice: cuando uno llega a Cristo, ese tipo de discriminación y barrera tiene que desaparecer. Así que, ¿por qué ustedes, maestros judaizantes, están tratando a los gentiles como ciudadanos del reino de los cielos de segunda categoría? Como que si la salvación de ellos no vale tanto como la que ustedes por fe han depositado en Cristo. Como que si Dios los va a tratar a ellos de una manera inferior a como los trata a ustedes. Es discriminatorio. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. No está diciendo que las líneas de género están borradas. El judío va a seguir siendo judío y el gentil gentil. El esclavo va a seguir siendo esclavo y el libre libre. El hombre va a seguir siendo hombre y la mujer también. Lo que Pablo está diciendo es que esas barreras de trato discriminatorio, que sí lo había, tienen que ser borradas. Y noten que por eso empieza Pablo en el versículo 28, hablando de esas barreras, con la barrera racial. Dice que ya no hay judío ni griego, que ese era el problema. Realmente ese era el meollo del problema, judíos y griegos. Y luego dice esclavo y libre, que eran ya barreras sociales, y por fin varón y mujer, que eran las barreras por causa del sexo, donde ciertamente la mujer estaba experimentando, mayormente en las comunidades griegas, romanas y judías, ciertas limitaciones a causa de su sexo. Por ejemplo, en las sinagogas los hombres tenían el salón principal y había como una pequeña sala al lado donde estaban las mujeres. No podían estar en el salón principal. Ese es un ejemplo de discriminación por causa del sexo. Para Pablo, ese tipo de actitud no debería ser en la iglesia, cuerpo de Cristo. Y luego finaliza diciendo: y si vosotros sois de Cristo, versículo 29, ciertamente el linaje de Abraham sois. Vuelve a ratificar su teoría con que inició capítulo 3. Ustedes sois
linaje de Abraham y herederos, herederos según la promesa. Ese concepto lo va a ampliar ahora el capítulo 4, que nos toca Dios mediante la semana que viene. Muchísimas gracias realmente por este tiempo tan especial que han apartado. Estoy muy agradecido al Señor por el esfuerzo que hacen en tomarse unos minutos para compartir esta palabra. Bueno, el próximo viernes, Dios mediante, a esta misma hora, estaremos avanzando con el capítulo 4 de esta carta tan importante que revela la verdad de que el Evangelio es la única oferta de Dios para eliminar la tendencia del hombre al pecado, para neutralizar los efectos de una sociedad corrompida, y es un evangelio que se recibe solo por la fe, solo por la gracia, solo a través de Cristo, y solo refleja la misericordia de Dios para nosotros. Así que Dios me los bendiga, que este tiempo de cuarentena para algunos de nosotros sea aprovechado al máximo, comunicándonos mejor con Dios y mejor también entre nosotros como familia. Dios les guarde y las bendiciones de Dios sobre cada uno. Dios me los bendiga.